Adelante. Desafortunadamente Chris no se pudo integrar porque creo que no tiene luz. Entonces, por ahí mencionaba en el chat, pero ya subiendo la clase lo puede visualizar. Muy bien, pues esa es la última clase que prácticamente este, estamos revisando porque pues ya se acabó la clase, la materia. A pesar de que, bueno, en teoría oficialmente nada más teníamos cuatro, pues estamos viendo esta porque es importante, ¿no? Que cerremos. Y esta última sesión habla del monitoreo y el control del proyecto. Nos dice que, bueno, al final de cuentas, hemos visto desde la primera hasta ahora, hasta la cuarta clase, que la importancia de la implementación, del conocer las restricciones, de conocer cuál es el modelado que debemos o más indicado para atacar una necesidad y que a partir de ahí podamos generar un proyecto de mejora, pues tiene que ver con el avance y el seguimiento que se le dé a cada uno de estos puntos. Si no, cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier objetivo que tengamos en la vida, o sea, y en nuestra práctica profesional y personal, debe de tener un seguimiento, un monitoreo y un control. Porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, no podemos hacer mejoras o no podemos ejecutar tareas a favor si no tenemos una previa medición del avance o de cómo vamos contra el objetivo o contra el deseable. Es la idea. Y el monitoreo y control del proyecto, dice aquí, es el proceso de seguir y revisar el avance del proyecto para cumplir con todo lo definido en el plan de dirección del proyecto. Hablábamos hace la clase pasada que deberíamos definir este plan, ¿no? Del cómo es, qué hace, qué pretende hacer, hacia dónde debo de llegar. Dice, y conseguir la satisfacción de los interesados. En este caso, cuando hablamos de la satisfacción de los interesados, hablamos de la satisfacción de los grupos de interés. Los grupos de interés, también llamados stakeholders, que son aquellos que participan en el gobierno corporativo de la organización y que el gobierno corporativo están integrados por los accionistas, por eh, la alta dirección, ¿no? Por el consejo administrativo, por todos ellos, eso ya hoy en día se le conoce como gobierno corporativo. Entonces, ¿quiénes son los más interesados en que se lleve a cabo un proyecto? Pues el gobierno corporativo, quienes invierten su lana y arriesgan su dinero para poder llevar a cabo una mejora o la implementación de una estrategia de un proyecto nuevo. Entonces, ¿qué es? Dice, saber si se hizo una buena planificación, el equipo del proyecto hará una buena ejecución. La ejecución depende de la planificación, ¿no? No podemos hablar de que se genere una buena ejecución si no hay una buena planeación. A pesar de que pueden haber salidas o que pueden haber desviaciones en el proceso, así es como se le llama, en cuestión de calidad, puede haber desviaciones en el proceso. Si seguimos el plan lo más apegado a lo estipulado, podemos inferir que de alguna manera la ejecución va a ser una ejecución acorde a esa planificación y que además la labor de seguimiento es una labor que se va a llevar y se va a documentar para poder posteriormente desarrollar algunas estrategias de mejora o de corrección, ¿no? Hablamos también aquí, entra el tema de la calidad, entran las definiciones de producto conforme, producto no conforme o servicio conforme y no conforme. Es aquella diferenciación que se da al producto o servicio de acuerdo al cumplimiento o no de una estructura preferente. Es decir, si yo voy a producir un producto, valga la redundancia, voy a producir un producto y ese producto se sale de la especificación, quiere decir que es un producto no conforme. Si voy a brindar un servicio y ese servicio se sale del acuerdo de nivel de servicio o de lo que el cliente está esperando recibir, entonces hablamos de que es un servicio no conforme. Y el conforme puede cumplir o incluso exceder las expectativas, ¿no? Entonces hablamos de un producto o un servicio conforme a lo estipulado en algún documento o en alguna ficha técnica o en alguna planeación previa a la ejecución del mismo. Entonces, además de esto, llegamos al proceso de la vinculación. Se dan cuenta en el documento que les mandé, viene la parte del aseguramiento de calidad como un elemento que carga todo arriba, lo que es vincular y pretende. Ahora, cuando hablamos de vincular, diciendo una vez que se aprueba esta propuesta de proyecto y que además lo planificamos y todo, vamos vinculando
las etapas del proyecto. Todo proyecto, lo vimos la clase pasada, tiene etapas a cumplir. Tiene etapas y en cada una de ellas los costos y los alcances van variando de acuerdo a la complejidad y el detalle. Incluso se dice que las partes últimas de cualquier proyecto son las partes donde se genera el mayor detalle y donde se encuentran algunos vicios ocultos que no se previeron o que no se vieron al inicio de la ejecución del proyecto. Y que lo que se pretende es que los entregables y el resultado del producto o servicio que estamos nosotros implementando con este proyecto o con esta innovación o con este proyecto de mejora sean acordes a la estrategia, a la misión y a la visión organizacional. Y que esto contribuya a lograr la sustentabilidad de la empresa, como lo vimos en las clases anteriores. El aseguramiento de la calidad, decía hace un momento que es importante tener en cuenta este proceso como parte fundamental del seguimiento que se le da al proyecto. Si hablamos desde el punto de vista de calidad, recordemos que los primeros indicios de la calidad se dan en 1920, ¿no? En 1920, como resultado de de las prácticas de la Primera Guerra Mundial, se da los primeros elementos de control de calidad. Y ese control de calidad simplemente era separar las piezas malas de las buenas, ¿no? Después, en 1940, se da otro avance, donde ya hay un tema de aseguramiento de la calidad, obviamente también después de la Segunda Guerra Mundial, que si nos remontamos a la parte de control de calidad, pues los primeros estándares que se llevaron a cabo, que se utilizaron, son los militar estándar, ¿no? Los estándares militares para la fabricación, control de procesos, de proyectos, etcétera. Y después de ahí llegamos a los años 70, donde hablamos de un control, aseguramiento, control y de la calidad, y en los años 90 hablamos de calidad total. Y a partir de la calidad total es cuando integramos todos los procesos que se llevan a cabo en la ejecución de todos los procedimientos que se llevan a cabo para la ejecución de un proceso y todos los procesos que se llevan a cabo para la ejecución de una meta o de un objetivo organizacional tienen que ser medidos de acuerdo al control de calidad. Entonces, el aseguramiento de la calidad es importante en la ejecución de un proyecto porque nos va a decir y va a ir midiendo paso a paso que este vaya adaptándose o adoptándose a la medida que se está dando como forma inicial, como forma de arranque. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario, Javier, Miguel, Yasmín? Todo bien, excelente. Adelante. Muy bien. Ahora, llegamos a un punto importante donde hablamos de la información y las expectativas. La documentación de todos los pasos del proceso es importante, sobre todo para darle continuidad al negocio, recordando que cuando no documentamos un proceso le cortamos la continuidad y entonces empezamos a hacer un pequeño Frankenstein del proceso. Algo que no se documenta y que no lleva un control de cambios y que no lleva un control. Por eso hablamos de aseguramiento de la calidad y después de ese control de la información y de ese aseguramiento de la calidad, pero de la información que se da. Si nosotros no documentamos un proceso, es muy difícil volverlo a repetir de la misma forma, pero sobre todo es muy difícil poderlo evaluar. Entonces, la documentación de los procesos inmersos en el proyecto son vitales para la continuidad de este, ¿no? Por lo tanto, hablamos de que cualquier modificación, cualquier cambio se debe de incluir o se debe de gestionar en algo que se llama control de cambios del proyecto. Y ese control de cambios va inmerso en la documentación de los procesos que se llevaron a cabo o que se van a llevar a cabo como resultado de la implementación del proyecto. Entonces, aquellas organizaciones que no están dispuestas a documentar, son organizaciones que en algún momento van a perder el hilo de lo que se inició y no van a saber ni siquiera dónde van a ir y qué es lo que van a obtener con la ejecución del proyecto. Pero sobre todo no van a poder meter ese proyecto a algo que llamamos mejora continua y de lo cual ya habíamos platicado la ocasión anterior. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, todo bien. Muy bien. Continuamos. Cuando hablamos de monitorear los riesgos
y revisar las adquisiciones del proyecto, cuando hablamos del plan de gestión del proyecto general y de monitorear los riesgos, entendemos como tal que las cosas que nosotros revisamos y que vamos monitoreando es con una finalidad, con la finalidad de gestionar el riesgo. Si se dan cuenta, en la segunda clase hablamos de la gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo y cómo se aplica a la metodología de la implementación de proyectos? Cuando vimos la primera clase y hablamos de las herramientas de planeación y las herramientas de control de las operaciones o de diseño de operaciones para poder minimizar los riesgos de un proyecto, hablamos de que cuando visualizamos un proyecto 360 grados, es decir, desde todas sus aristas, podemos tomar mejores decisiones porque estamos tomando en cuenta todas las variables endógenas y exógenas del proyecto con la finalidad de que podamos minimizar el riesgo a que algo salga mal. En este sentido, eso nos lleva a generar algo que se llama matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo da como resultado el poder analizar cuáles son aquellos riesgos, valga la redundancia, o aquellas amenazas, ¿no?, que el mismo proyecto pueda tener, tomando en cuenta, como lo mencionábamos hace un momento, las variables endógenas y las variables exógenas. Entonces, esta matriz de riesgo va ligada a lo que se llama Business Continuity Plan, plan de continuidad del negocio. ¿Cómo vamos a enlazar el BCP con la ejecución del proyecto y con la continuidad de las operaciones del negocio? El BCP, por sus siglas en inglés, nos ayuda a crear alternativas y nos ayuda a visualizar todos los riesgos posibles para que los proyectos y el mismo negocio o la misma empresa vaya funcionando y cuando llegue algún riesgo lo podamos subsanar. Todo eso se plasma en algo que se llama matriz de riesgos y que forma parte de lo que hablamos hace un momento que se llama Business Continuity Plan o plan de continuidad del negocio. ¿Sí han escuchado este término de BCP? No. Yo no. He escuchado, pero no sé cómo BCP. Nosotros manejamos lo que es, ahora sí que la matriz de riesgos y la evaluación y control de riesgos. Así es. Esa va dentro del BCP. Y hay algo que hoy en día, con todo esto que está pasando, también se toma en cuenta y es el famoso DRP, el Disaster Recovery Plan, el plan de reconstrucción después de un desastre, ¿no? Llamándose como desastre elementos como este tipo de cosas sanitarias que estamos viviendo, desastres naturales, desastres socioorganizativos, incluso hoy se contemplan el tema de los desastres cibernéticos, ¿no? Con el hackeo y con todas estas cosas de las herramientas cibernéticas, pues ya hoy en día se piensa que también se debe de planear o pensar cómo reconstruir la operación de la organización a través de un hackeo de este nivel, ¿no? Yo hace unos meses en una organización donde asesoro, pues tuvieron un ataque de hackers y se metieron a sus bases de datos e hicieron un fraude pues de algunos millones de pesos, ¿no? Esto, obviamente, ahí entra en funcionamiento el BCP, porque tienes que cortar las operaciones, y después entra en funcionamiento el DRP, cómo te levantas o cómo te recuperas de un desastre que acaba de ocurrir, ¿no? Todo eso tiene que estar dimensionado en el plan general de seguridad. Y todos los proyectos deben de tener un plan general de seguridad, todos, ¿no? Sea de un proyecto de menor escala, obviamente estos planes van a ir acordes a la dimensión del proyecto, pero nunca hay que dejarlo pasar. Siempre debe de ir acorde a. Entonces, ¿habían escuchado este término de Disaster Recovery Plan? No, tampoco. Yo no. Ok. Nosotros después de eso, lo que hacemos, digamos, cuando ya todo salió mal, hacemos lo que es el famoso RAC, desde acciones correctivas, pero no ya. Esto incluso no, rebasa. Jesús, Mande, Javier. Sí, no Javier. no nos podemos esperar a tener un DRP.
Yo creo que, No. como bien lo explica la lectura, la literatura que nos enviaste, el Ujú. monitoreo y control del proyecto es el proceso a seguir para revisar el avance, cumplir el plan y satisfacer a los clientes. Así es. ¿Qué es? Si tú haces un buen plan, como las preguntas que dice la literatura, ¿qué es? Entonces, una buena planificación, vas a tener una buena ejecución y se va a hacer una buena labor de seguimiento. Y vas a poder vincular al plan estratégico, al plan original, la aprobación del proyecto, la ejecución y el control. Y con esto se pretende dar un seguimiento a las entregas de los productos y servicios, asegurando la calidad y que la adquisición de equipo y la gestión para poderlos adquirir tengan bien definidos los roles, la responsabilidad, la contratación del personal, hablamos de experiencia y de todo lo que ya platicamos en la clase pasada, y la capacidad del equipo de trabajo para poder enfrentar esas situaciones con todas las limitaciones y la disponibilidad que deba tener el equipo de trabajo Sí, claro. utilizando la información y las expectativas de las que tú hablabas, cómo se generan a través de un buen ambiente de trabajo, de una buena ejecución de las tareas, de los de seguimiento, del Un seguimiento seguimiento oportuno. y, uh-huh, y haciendo una estructura del EDT correcta, Así es. monitoreando los riesgos, controlando la evolución del proyecto. Obviamente, todo eso enmarcado en el triángulo de hierro. Así El es. alcance, el tiempo y el costo para asegurar la calidad de nuestro proyecto. Claro. Y lo demás, bueno, ahí vamos controlando y no esperando no llegar al BCP ni al DRP, ¿no? Pero que también es importante contemplarlo porque a veces hay variables exógenas, insisto, como la que hoy vivimos, que imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que estamos en una organización, estamos en un proyecto y que a todo mundo le da COVID, ¿no? Y eso es un desastre, ¿no? ¿Cómo te recuperas de un desastre de ese tipo? ¿De dónde sacas gente? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿qué vas a hacer? Pero no puedes parar. Tú tienes que seguir, tienes que darle continuidad, porque hay tiempos que cumplir, ¿no? Hay metas que desarrollar y pues está bastante complejo. Miren, yo, por ejemplo, hablo mucho de estas de las obras, ¿no? Porque es lo que le doy seguimiento todos los lunes que van dando los avances, pero por ejemplo, en el aeropuerto, imaginemos ahorita, ¿no? Que se infectan varias personas, pues eso habla de que tienes que prever todo eso. Imagínense que la gente que está haciendo ahorita, por ejemplo, el armado de estructura, de acero, etcétera, se contagie. ¿Cuál va a ser el plan alterno? ¿No? Pero el proyecto no creo que se pare, ¿no? O ustedes creen que sí lo llegasen a parar. Yo digo que no. O sea, yo creo que eso tiene que continuar y debe de haber un plan. ¿Cuál es la alternativa A si esto pasa? ¿No? Y se tienen que contemplar todos los escenarios más pesimistas posibles para poder ofrecer los escenarios más optimistas posibles. Es decir, tal vez no pueda trabajar al 100%, pero garantizo que pueda trabajar a un 50%, ¿no? Entonces eso nos va dando la posibilidad de dar diferentes niveles de servicio en diferentes estadios. Por ejemplo, hay empresas que trabajan cerca de las costas donde son azotados por huracanes, etcétera, pues tienen que tener un plan de recuperación. ¿Cómo van a operar? ¿O van a cerrar la operación? No creo. Más bien tienen que enfocarse en cómo van a poder operar después de y cómo se van a recuperar después de, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, no sé dónde están ustedes, Miguel, Yasmín, en donde hay huracanes, hay situaciones de este tipo y tiene que haber una estrategia de recuperación, ¿no? Así es, a mí me toca vivir aquí en la costa y en cada huracán hay desastres que vienen a ocasionar deterioro de restaurantes, sobre todo lo que es en la Familiar. infraestructura restaurantera, familiar, sí, pero igual pasa 2 días y al tercer, cuarto día ya están de pie, porque ya tienen un plan de acción, precisamente porque están acostumbrados, ya tienen años trabajando y como los desastres naturales o los huracanes vienen, destruyen todo y ellos se recuperan rápidamente. Obviamente es un golpe a la economía, pero se reactivan, están trabajando el tercer, cuarto día. Y como dices tú, o sea, más vale contemplarlo, esperando, no ocuparlo, pero sí tomarlo en cuenta, ¿por qué no? Exacto. Algo que Y también afecta mucho, Jesús, es sí, los indicadores económicos, la economía, el tipo de cambio, es en algunos proyectos
todos los proyectos se manejan, los grandes proyectos se manejan en dólares y una fluctuación cambiaria los puede matar también. Imagínense si ahorita, como dices tú, ¿no? Yo veo, digo, en esas avances que se traen de China, que traen de Estados Unidos, que traen de muchos otros lugares. Y imagínense qué pasaría ahorita si se repitiera el tema de 1994, ¿no? La devaluación, digo, ¿no? Sería un golpe tremendo, ¿no? Pues sí, porque así como estamos con la contingencia sanitaria, que se abre a una cierta capacidad y no hay tantos ingresos, hay más gastos y luego se hace así que una devaluación de moneda, pues imagínense, que Sí, esperamos, ya vamos a desaparecer como humanidad, casi casi. sí. Bueno, la verdad es que analizando el caso mexicano, hay que reconocer que somos la raza de bronce, ¿no? Somos invencibles, sí, Sí, porque el otro día veía, hay una plática de TED. ¿Se han visto estas pláticas que dan de repente? Son como monólogos. Y hablaba este tipo Jorge Vergara, ¿no? Ya falleció. Y decía que hemos sido el país donde hemos vivido todo el tiempo vivíamos en crisis. Dice ahí en el video, dice, a mí mi papá me dormía, duérmete, hijo, duérmete ya, porque estamos en la crisis y no pasará algo, así le decía. Y así me cantaban mi canción de cuna, ¿no? Porque yo nací en la crisis y viví en la crisis y seguimos viviendo en crisis, ¿no? Somos un país que, que hemos vivido en crisis durante muchísimo tiempo y hemos aprendido a vivir con ese mal, ¿no? Entonces, yo no dudo que podamos salir de cualquier cosa que se nos presentara, pero sí hay golpes o podrían ser golpes muy difíciles y que nos llevaría muchísimo tiempo salir de ahí. Pero que tenemos al final, yo creo que tenemos la fortaleza. Hoy hay más previsión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este tema de los planes de continuidad no solamente aplican para la iniciativa privada, sino también aplican para los gobiernos o para las estrategias de Estado, ¿no? Y inclusive la planeación estratégica, antes se pensaba que era un tema nada más de organización, hoy no, hoy también es un tema de gobiernos y de estrategia de Estado, ¿sale? Muy bien, continuamos con esto. Ahora, dentro de la parte de la gestión del proyecto está la actualización de los planes. Hace rato platicaba con mis alumnos de seminario de titulación que estudian en esa materia, hablábamos de que las estrategias es viable cambiarlas. Obviamente, cuando hablamos de estrategia, hablamos de mejora continua. Una estrategia que no está vertida en la mejora continua, pues es algo que no funciona, porque las estrategias se pueden modificar. Las- la meta no. La meta no. Podría hacerse, pero eso implicaría la disminución a lo mejor de un cierto nivel de ingreso, de un cierto nivel de colocación de productos. O sea, la meta no la podemos cambiar, pero la estrategia sí. La estrategia es algo que opera desde la visión de mejora continua, en donde los indicadores clave de desempeño nos van midiendo todo el tiempo la estrategia. Y justo lo que me dice la lectura es actualiza los planes. Revisa tu estrategia y actualiza los planes. Actualiza los alcances. Ve viendo y como hace rato lo decía Javier, con base en las variables exógenas y también en las endógenas, actualiza tu plan. A manera de que no te caiga de manera sorpresiva un giro de 180 grados, ¿no? O un giro de 90 grados para poder tomar otra ruta, otro rumbo, pero llegar a la meta. Entonces, ¿qué dice la teoría de la gestión de proyectos? Actualiza tus planes para que controles tus alcances y después puedas gestionar los entregables. O sea, fíjense, actualiza tus planes, controla tus alcances con base en ese plan nuevo que estás presentando y define o redefine tus entregables, siempre y cuando estén apegados a los acuerdos de nivel de servicio definidos previamente por ti y por el cliente, ya sea interno o sea externo. Entonces, no podemos alejarnos del entregable que se prometió. Dentro de ese control. Aquí algo muy importante, Jesús, aquí algo muy importante Sí, es Javier. el control de los cambios, la información que debemos de
de tener para sustentar esas modificaciones, esos cambios de alcance. Necesitamos tener bien documentado todo para que al momento en que hagamos los entregables, que entreguemos nuestro producto, nuestro servicio, nuestro proyecto, vaya todo sin que le falte nada de información. Así es. Justo hablábamos hace un momento de la documentación, ¿no? De la documentación de los pasos del proceso y del control de cambios. Técnicamente ese es su nombre, control de cambios. Cuando generamos un cambio en el proyecto o en la ruta del proceso, en la ruta crítica del proceso, que nos va a generar cambios sustanciales en suma. Es decir, cuando sumamos los cambios de pequeños procesos, pues nos va a generar un gran cambio al final. Esto nos sirve porque todo proyecto debe de tener una trazabilidad, ¿no? Y el término trazabilidad, desde el punto de vista de ingeniería, pues es aquella característica que tiene un proceso para saber su inicio y su fin. Y después poderlo encontrar y poder hallar algunas desviaciones al proceso dentro de esa carrera de principio a fin, ¿no? Esa es la trazabilidad. ¿Cómo voy trazando? Hagan de cuenta que cuando yo salgo y mi coche va afuera dejando, como Hansel y Gretel, ¿no? Que va dejando ahí las boronas de pan para poder regresar. Esa es la trazabilidad del proceso. Esa es la trazabilidad del proyecto. Cómo empezó, cómo fue evolucionando y cómo voy marcando esa línea de avance para saber en qué momento tengo que parar y volver a regresar y revisar tal vez, regresar y revisar o redefinir cuáles son los alcances. Entonces, el tema de la trazabilidad es un elemento importante porque nos ayuda a ir gestionando de manera adecuada el proyecto y encontrar las posibles desviaciones. Un proceso o un proyecto que no tiene una trazabilidad no puede encontrar las desviaciones y por lo tanto, como decías, no puede implementar acciones correctivas porque no tenemos sobre qué. Entonces, el tema de la trazabilidad es importante en la gestión y en el seguimiento a los proyectos. ¿Dudas hasta el momento? No. ¿Puedo hacer un comentario, Jesús? Una Sí, todo bien. personal. los que quieras. Hablando de aseguramiento de calidad y de entregables y de trazabilidad. En la construcción de una planta química, del proyecto más grande que he manejado, me tocó estar en la parte del control, el control de la información, el control del avance, del control financiero. Pero de repente ya al finalizar el proyecto, ya para arrancar la planta, ya con la urgencia del tiempo de entregar, no por entregar, sino porque ya necesitaba producir la planta porque los clientes ya estaban esperando el producto, me toca recibir la parte de los almacenes. Y esa parte de los almacenes ya había un programa para producir un producto y se tenía que enviar de la granja de materias primas al reactor un producto, pero todavía no estaba entregado la tubería, la instalación de las tuberías todavía no estaba lista. Ya estaban hechas las pruebas del sistema de control y sí jalaba y todo, ¿no? Pero no se había hecho una prueba ya en forma. Cuando se tenía programada la prueba, me dice el gerente de producción, yo todavía pertenecía al proyecto, pero también pertenecía ya a la parte operativa de la producción, y me dice, vente, vamos a revisar que los materiales y que no sé qué, y que tenemos y que la programación del producto así y así. Y le digo, oye, pero ¿sabes qué? Para mí es más importante revisar el barrido de la línea. Es un producto que se llama Gileno. Yo quiero estar ahí. No, eso a ti no te corresponde, eso déjalo que lo haga ingeniería, que el proyecto, que no sé qué. Nosotros somos producción y nosotros tenemos que hacer. Hablábamos del aseguramiento de la calidad. En ese momento, él era el cliente al que se le tenía que entregar el producto. Pero por otra parte, yo también era el que tenía que entregar esa parte. Y resulta que no hay una conexión, unas bridas estaban flojas. Una fuga de Gileno.
y luego empiezan a llamar, oye, que no sé qué, que hay una fuga de Gileno, está en la línea fulana, sigue así, en tal rack, te quedas así. Y yo estaba en junta con el señor y agarro, pues te desplazas, ¿no? Y me empieza a regañar. Teníamos nuestro walkie-talkie para comunicarnos, nuestros radios de comunicación. Y me regaña, le digo, güey, espérame, pues, ¿cómo no revisaste eso? Pues no, pues vaya en junta contigo, ¿cómo lo voy a revisar? O sea, que hay un problema en cuanto a la entrega, porque a veces estás como juez y a veces estás como parte dentro de un proyecto. Si no nos involucramos todos, el proyecto no sale, no tiene éxito el proyecto. Claro. Y desde el sistema de gestión de calidad, fíjense, lo que hoy menciona la ISO 9001-2015 es el involucramiento de la dirección, ¿no? El involucramiento, no como tal de un director, sino de la alta dirección o de las altas gerencias, ¿no? Ese involucramiento es importante para conocer cuáles son los alcances. Y ahí es donde entra la definición de los famosos hitos. ¿Cuáles son los hitos? Son las herramientas utilizadas en la gestión de proyectos que nos sirven para marcar puntos específicos a lo largo de la línea de tiempo del proyecto. Y sobre los hitos está el interés de los stakeholders. Los stakeholders, vuelvo a repetir, son los grupos de interés que normalmente conforman el gobierno corporativo. Entonces, ellos van midiendo a través del alcance de los hitos o de las tareas, digamos, consolidadoras, por así llamarle, el avance de un proyecto. Cuando nosotros marcamos un hito en el control de un proyecto, estamos hablando de una línea específica de tiempo, de un avance específico que tiene que ver con un punto de interés y con el entregable a los stakeholders. Entonces, es importante considerar que el avance o la planificación a través de hitos es una característica del seguimiento de proyectos y que nos sirve normalmente pues, para dar seguimiento y para saber el avance específico y reportarlo, esto a su vez, a los grupos de interés de la organización, ¿no? Aquí ya esto empieza a tomar un tinte más administrativo con la creación y la formación del gobierno corporativo, ¿no? Que es una figura que hoy se está creando y que hoy se está tomando más fuerza en la gestión empresarial en México, el gobierno corporativo. Y que justamente lo que mencionas tú, el gobierno corporativo, lo que intenta es integrar de mejor manera e involucrar a los principales actores, ¿no? De la gestión empresarial en la gestión de proyectos nuevos de mejora. Entonces, eso es importante. Nos quedan 2 minutos de esta sesión. Voy a cerrarla y les mando la liga del otro para poder continuar los otros 15 minutos que nos quedan. ¿Sale? Entonces voy a cerrarla y ahorita les mando la liga en el grupo de WhatsApp.